Bienvenidos y bienvenidas al 10º capítulo de esta serie llamada Los Implicados, en donde creamos memoria y entendemos en detalle los grandes casos de corrupción que se han cometido a lo largo y ancho del país. El día de hoy hablaremos de un caso de corrupción que ocurrió en la región Caribe, en el departamento de Córdoba. Se trata del escándalo de corrupción conocido como el cártel de la hemofilia, uno de tantos entramados de corrupción que se configuraron durante las administraciones de Edwin Besaile y Alejandro Lyons, quienes fungieron como gobernadores de ese departamento entre los años 2012 a 2018. Para entender este caso de corrupción contamos con una invitada de lujo que conoce a profundidad cómo se mueve el poder en la región Caribe. Se trata nada más y nada menos que de Laura Ardila Arrieta, quien cuenta con una larga trayectoria en el mundo del periodismo y ha sido reconocida y galardonada en 3 distintas ocasiones por su labor, incluyendo el Premio Simón Bolívar que le fue otorgado en el año 2017. Actualmente trabaja con La Silla Vacía, medio desde el cual investigaron a profundidad este caso de corrupción. Aprovechando el conocimiento que tiene Laura sobre el poder regional y cómo se da la corrupción en esta región, le pedimos el favor de que nos explicara un poco las razones de por qué la región Caribe ha sido constantemente la protagonista de varios escándalos de corrupción en nuestro país y por qué otra vez el departamento de Córdoba. ¿Qué tiene de particular esta región? Básicamente, Córdoba es uno de los departamentos electoralmente de más peso en una región que es de mucho peso electoral, que es el Caribe colombiano. Recordemos que el Caribe tiene 8 departamentos, yo siempre sumo a San Andrés, así algunos lo olviden a veces, pero esos 8 departamentos sumados en su potencial electoral pueden ser determinantes para definir una elección presidencial en Colombia. De Córdoba, hay que recordar, son los famosos ex senadores Bernardo El Ñoño Elías y Musa Besaile, determinantes en la reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014 y en ese momento unos muy poderosos senadores, teniendo unas gestiones muy poco destacables, se convirtieron de un momento a otro en senadores con votaciones muy grandes en el país, de los 2 senadores más votados del partido de la U, y esa solo encontró explicación en el gran poder que a nivel nacional les dio ese gobierno Santos a través de los cupos indicativos o la llamada popularmente conocida mermelada, que consiste en eso, ¿no? En esos cupos indicativos que informalmente un gobierno le asigna a los congresistas como parte de la negociación burocrática que hay permanentemente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esos protagonistas electorales fueron muy importantes y es clave mencionarlos de entrada porque fue precisamente un ahijado de ellos, al menos un ahijado inicial, después ellos rompieron relaciones políticas, pero inicialmente fue un candidato que llegó a la gobernación de Córdoba vía ese poder, como resultado de ese poder, el que se convirtió en uno de los tristemente célebres y grandes protagonistas de este defalco a ese departamento. Actualmente, pues ese departamento tiene hay varios grupos políticos, digamos, ahí como cohabitando. La gobernación está en manos del liberalismo, en asocio con el conservatismo, y la alcaldía en manos de los conservadores, pero Córdoba también se hizo muy especial y es también muy recordado porque tiene un municipio que se llama Sagún, que llegó a tener más senadores per cápita en el país que cualquier otro municipio, porque llegó a tener en algún momento 5 congresistas de esa misma tierra. Entonces, por muchos motivos, Córdoba siempre ha sido como un departamento muy protagonista en términos políticos y electorales y muy jugador en Colombia, un departamento de tradición uribista, digamos, al expresidente Uribe y a todos sus candidatos siempre ha tendido a irle muy bien. Ha habido excepciones, esta primera vuelta presidencial fue una excepción porque ganó Gustavo Petro y no el candidato que estaba siendo apoyado por el uribismo, que era Federico Gutiérrez, pero ha sido una tierra tradicionalmente muy uribista que luego en los gobiernos de Santos se convirtió en la tierra donde estaban pues los alfiles más importantes de la coalición de ese gobierno.
Córdoba tiene una particularidad y es que su sur, el sur de Córdoba, colinda con el Bajo Cauca antioqueño, que es uno de los corazones de la guerra en Colombia. Digamos, Córdoba es de los pocos departamentos de Colombia en donde se dan todos los pasos de la cadena del narcotráfico, desde la siembra de la coca hasta la exportación por las costas. Entonces esto lo hace un departamento muy particular. Esa guerra que viene del Bajo Cauca sube como espuma al sur de Córdoba y tiende a afectar muchísimo a la población. Recordemos que en este año 2022 el llamado Clan del Golfo, estos reductos paramilitares, lograron con un paro armado paralizar de verdad casi la mitad del país y buena parte de los municipios que resultaron afectados con esos actos terroristas están precisamente ahí en el departamento de Córdoba. Entonces, es un departamento, claro, además pues ha sido sede de desmovilizaciones, ha sido, digamos, es una población que ha sido víctima del azote de la guerrilla al principio y luego el paramilitarismo. Y sí, tiene como todo este cóctel bueno, y evidencia de las relaciones que hubo y que ya pues son conocidas y tienen verdades judiciales ya que constan en fallos de la justicia, pues ha habido una histórica eh, alianza, ¿no? Que se ha dado entre buena parte de la clase política y sectores de la criminalidad armada, puntualmente los paramilitares. Digamos, Córdoba tuvo varios y ha tenido varios congresistas condenados por la llamada parapolítica. De hecho, en algún ranking que hicimos en un especial en la silla vacía, casi para la época o pocos años después de que había ocurrido todo este tema del cartel de la homofilia, justamente entraba en ese ranking de superpoderosos el Clan del Golfo, ¿no? Y es muy diciente eso, que en un departamento, pues un actor criminal armado, pues siga teniendo este nivel de poder. También es importante entender que cuando hablamos de la hemofilia nos referimos a una enfermedad genética y hereditaria la cual dificulta la coagulación de la sangre y que afecta principalmente a los hombres. Por esta razón es necesario que estas personas reciban un tratamiento médico. Pero fue con estos tratamientos que nunca existieron que se armó todo el entramado de corrupción a través de la gobernación de Córdoba. Laura nos explicó en detalle en qué consistió este cartel. Básicamente, el cartel de la hemofilia se le llamó a un escándalo de corrupción que consistió en que la gobernación de Córdoba autorizó unos pagos a IPS, de pagos hechos obviamente con los recursos de la salud de los cordobeses, pagos a IPS por pacientes hemofílicos que resultaron ser falsos. Digamos, se hicieron unos pagos y la Contraloría determinó que eran dudosos. Y no solo fue la hemofilia, digamos, no solo fue por esa enfermedad puntual, que es una enfermedad muy rara, sino también por terapias de neurodesarrollo que luego se determinó que jamás se hicieron, pero sí se cobraron. En su momento, la Contraloría, y esto es muy importante y lo destaco porque el escándalo nace a partir de un anuncio de este ente de control. Digamos, luego el periodismo se metió y ya te detallaré cómo lo hicimos, pero inicialmente quien da la primera pincelada es la Contraloría que habla de posibles irregularidades, eso fue en el año 2016, en los pagos y da un monto histórico de casi 45.000 millones de pesos, que ya de entrada nos hablaba de uno de los posibles mayores desfalcos a la salud de Córdoba de toda la historia. O sea, así de grave no lo comenzó a pintar la Contraloría en su momento. Pero lo que se empezó a detectar cuando empezamos a investigar esto es que los pagos eran inusuales. O sea, como que no solía pasar que en un departamento hubiera tanta población con esta enfermedad. Entonces, eso fue lo primero que llamó la atención. Entiende uno lo que empieza como a desatar el escándalo. ¿Qué pasa? La Contraloría hace una denuncia pública y habla de posibles irregularidades de este monto e inmediatamente pues a uno se le prenden las alarmas. Yo te cuento un poco
la silla vacía que hizo esta investigación y que hicimos, digamos, con varios miembros del equipo. Esta investigación decidimos meternos en ella porque en el año 2015, La Silla Vacía decidió descentralizar su periodismo, es decir, no solo ejercerlo desde Bogotá, sino mandar equipos a las regiones de manera permanente a contar las movidas del poder que incluyen, por supuesto, los temas de corrupción. Entonces, yo me vine al Caribe en el año 2015 con un equipo y eso nos permitió mirar más de cerca. Y eso también me parece clave destacarlo, Juan, porque eh, los medios tradicionalmente han sido y hemos sido determinantes para destapar escándalos de corrupción, pero a veces uno mira que se destapan cuando ya el escándalo está avanzado, cuando ya se llevaron la plata o digamos de manera tardía, de manera posterior. No siempre ocurre, pero ha habido como una generalidad en ese sentido y yo siempre he entendido, la explicación que yo me doy a eso es que hay un periodismo bastante centralizado en Colombia. Entonces nos concentramos en los escándalos grandes, pero no siempre estamos con los pies en las regiones mirando estos casos de corrupción que tienden a pasar de agache, pues si no se les cubre, ¿no? Entonces me parece lo primero que yo destacaría y lo que nos facilitó además como equipo comenzar a investigar esto fue esa situación. A partir de las alarmas que se encendieron en la Contraloría, en donde se señaló a 5 IPS responsables de un posible desfalco por una cifra desbordante, desde la silla empezaron a meterse en la investigación de este caso. Pero, ¿cómo se fue armando la investigación periodística una vez la Contraloría hace la denuncia? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que dieron para destapar este entramado de corrupción? ¿Qué buscaron puntualmente y qué encontraron? La Contraloría hace esta denuncia, habla de esta cifra tan escandalosa, nos permitió asumir sistemáticamente, hacerle seguimiento a esta denuncia, el hecho de estar en terreno, te lo decía como algo que me parece muy destacable. Bueno, lo que empezamos a hacer es, bueno, ¿por dónde caminamos? ¿Hacia dónde caminamos? Lo primero que se estableció fue que estos pagos se hicieron en la gobernación de Alejandro Lyons, que ya no era en ese momento gobernador, en el momento de la denuncia. Alejandro Lyons, ¿quién es? Es un personaje bastante polémico y cuestionado que ya ha sido sancionado, que llegó al poder con el aval del partido de la U y con el padrinazgo y el auspicio de los senadores otrora poderosos, conocidos como los ñoños, estos senadores que mencionaba al principio, Musa, Besaile y el ñoño Elías. Él luego se divorcia políticamente de ellos, y eso también es clave decirlo a la hora de hablar de responsabilidades políticas. Él luego se divorcia políticamente de ellos y arma su propio grupo, que incluso hoy, pese a todos los cuestionamientos, sigue teniendo silla en el Congreso de la República, no en cabeza suya, pero sí de un heredero. El caso es que cuando nosotros establecemos que los pagos se hacen durante la gobernación Lyons, el siguiente camino que tomamos es, bueno, vamos a investigar cuáles son estas IPS que está mencionando la Contraloría, a ver que empezamos como por dónde empiezan a dispararse las sospechas y sí, como los vasos comunicantes. Ese fue como el primer paso que dimos. Establecimos cuáles eran las IPS. La Contraloría denunció a 5 IPS. Eh, y empezamos a buscarles hacia dónde nos llevaban los dueños, los personajes que habían recibido estos dineros de manera irregular, como lo estaba diciendo el ente de control. Ahí nos empezamos a encontrar ya las sorpresas. Lo primero que hicimos fue buscar, y esto es un camino periodístico muy obvio para el periodismo de investigaciones, buscar cámaras de comercio de cada IPS, obviamente mirando en el RUES los números de NID, las direcciones, si eran IPS que existían o no, quiénes aparecían como fundadores, hacía cuánto tiempo se había fundado. Esta es una información que suele estar en las cámaras de comercio o en su defecto en los expedientes de las cámaras de comercio, los expedientes escritos, en donde pues quedan las actas de las asambleas de accionistas. Eso para el trabajo que yo he hecho ha sido muy importante porque uno cuando la corrupción o cuando estos actos irregulares se hacen, a veces suelen dejar la huella por ahí. Esto
ha sido muy común. También hay una corrupción un poquito más sofisticada en donde no es tan fácil encontrar vasos comunicantes, pero fíjate la sorpresa o una de las primeras sorpresas que nos encontramos en este caso, y es que la Contraloría General denuncia a 5 IPS, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacer todo este camino de búsqueda, de rastreo, de desnudar a las 5 IPS, quienes estaban detrás, y encontramos que en 2 de las 5 había aliados del exgobernador Lyons, y en el momento en que se hicieron esos pagos entre el año 2013 y 2015, los representantes legales de esas 2 IPS eran aliados políticos suyos, pero de una manera muy obvia, ¿sabes? Esas 2 IPS que en su momento informamos que tenían estos vasos comunicantes con el exgobernador en el momento en que recibieron estos pagos irregulares, perdón, eran San José de la Sabana y Unidos por su Bienestar. O sea, quien primero da los nombres es la Contraloría, nosotros empezamos a investigar sobre eso. Entonces, en la de San José encontramos como representante legal a un ex candidato a la Asamblea del grupo de Alejandro Lyons. Y en Unidos por su Bienestar encontramos a un financista de campañas electorales que también había tenido una relación con Alejandro Lyons. El nombre de Lyons también nos apareció detrás de 2 de los exsecretarios de salud que autorizaron los giros a esas IPS, porque son personas o eran en ese momento personas de su cuerda política. Los nombres en su momento los dimos, también habría que ver qué pasó judicialmente con ellos, pero en su momento dimos los nombres de todos estos personajes con los que empezamos a encontrar tanto en el camino de los pagos irregulares como en el camino del grupo político del entonces gobernador. Laura nos ha mencionado en repetidas ocasiones el nombre de Alejandro Lyons, y como ustedes lo recordarán y si han escuchado nuestros anteriores capítulos, también ha sido protagónico y ha estado implicado en otros casos de corrupción como Odebrecht o el cartel de la toga. Es sin duda uno de los personajes más corruptos en la historia reciente de Colombia. Pero Lyons no estaba solo. Por esta razón le pedimos el favor a Laura de que nos explicara y nos ayudara a descifrar un poco cuáles otras personas, además de Lyons, estuvieron implicadas en este escándalo de corrupción. Pues mira, políticamente de entrada hay que mencionar al ñoño Elías, el ñoño Elías, este senador que luego fue condenado, que reconoció delitos en el escándalo de Odebrecht, era cuñado en ese momento de Alejandro León. Ellos llegaron juntos a la gobernación de Córdoba en el año 2012. También es bueno aclarar que en el segundo año de esa administración se separaron políticamente. Y aunque estaban distanciados para las regionales de 2015, volvieron a estar en el mismo arco político, apoyando al gobernador que sucedió a Lyons, que era el mandatario Edwin Besaile, hermano del entonces senador Musa Besaile, que de hecho ese gobernador, Edwin Besaile, le entregó 2 secretarías, digamos en términos burocráticos, representación en 2 secretarías. Ellos en su momento negaron tener injerencia alguna en esas irregularidades detectadas por la Contraloría, pero pues lo que se habló en ese momento, bueno, tendrán que dar las explicaciones y eso también es muy útil a la hora de hacer investigación de corrupción. Unir los lazos políticos, si bien no representa una prueba fehaciente, digamos, en un proceso judicial, no necesariamente lo representa, al menos políticamente sí le da la idea a las personas de quienes han tenido como una responsabilidad o quienes habrían podido tener alguna injerencia en lo sucedido, porque finalmente son las personas que tienen que ver con la administración de los recursos públicos, ¿no? Y hablando de recursos públicos, ¿qué pasó con la plata? Con esos 45.000 millones de pesos girados a tratamientos médicos inexistentes, ¿qué de eso se ha podido recuperar y cuál ha sido el papel que ha jugado la Contraloría para reintegrar esa plata a las finanzas públicas? ¿Qué pasó con este caso también, Juan? Que este caso se fue creciendo y se fue extendiendo. Y al principio, digamos, uno le hace seguimiento al proceso, pero cuando pasan tantos años, digamos, hasta el año 2021, por ejemplo, uno puede decir que Alejandro Lyons, en primera instancia, fue sancionado por la Contraloría General
que profirió fallo por responsabilidad fiscal en cuantía de más de 70.000 millones de pesos. En ese momento dijeron a título de culpa grave en contra del gobernador de Córdoba y de otros funcionarios y exfuncionarios por cuenta del denominado cartel de la hemofilia, hasta el año 2021. O sea, ¿cuántos años pasaron después de que se empezaron o de que empezamos desde varios medios a contar esta historia? Y la misma Contraloría. ¿Sí? Entonces, al final, si el Estado recuperó esa plata, pues yo creo que es una pregunta que es excelente para hacérsela al Estado y a la Contraloría, pero solo eso te da una idea de cuánto tiempo pasó cuando los vínculos, pues uno los puede ver muy claros, ¿no? Los vínculos están ahí. Ahora, porque no solo fue eso, tiempo después de que empezamos a seguirle la pista a estas dos IPS, meses después, digamos el mismo año 2016, empieza la justicia penal a hacer capturas. Y te cuento que de los primeros capturados, entre los primeros capturados estuvieron los médicos Edwin Preciado y Juan David Nader, que trabajaron en el gobierno Lyons. Preciado fue su secretario de salud y su hombre de confianza, y tenían como algún tipo de lazo con ese exmandatario, algún tipo de lazo político, ¿no? Entonces, y así ocurrió de nuevo con varios capturados. Al año siguiente, en el año 2017, fue capturado en la ciudad de Cartagena, si mal no preciso, el señor Rubén Guerra Gil, que cuando te mencioné al principio, una de las primeras cosas que nosotros detectamos era que un representante legal de una de las IPS llamada San José de la Sabana había tenido relación con el exgobernador, relación política. Bueno, ese señor representante legal fue capturado al año siguiente en la ciudad de Cartagena dentro del escándalo del cartel de la hemofilia. Debo aclarar que no sé en qué quedó ese proceso, pero lo que sí ve uno en términos periodísticos es todas las relaciones, casi que uno podría hacer un dibujo, una gráfica muy en la que visualmente se puedan detectar de manera fácil pues estos vínculos y estos lazos. Pero como te comento, Alejandro León se fue del país, luego estuvo involucrado en todo el tema del cartel de la toga, no sé si recuerdas, y pues no pasó en ese momento nada con él con respecto al tema del cartel de la hemofilia. Otra pregunta que surge escuchando a Laura es por qué la Contraloría, al hacer las denuncias, no realizó un control preventivo. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los organismos de control en un caso de corrupción como este? Lo primero que uno encuentra es que estos pagos se hicieron entre el año 2013 y el año 2015. Es decir, 2 o 3 años después, la Contraloría hace esta denuncia. Yo creo que los expertos pueden decir si esto es mucho tiempo o esto es poco tiempo, pero el caso es que no fue algo inmediato, no fue algo que se alertó inmediatamente, no fue tampoco un control previo, porque los pagos se habían hecho. Y tampoco sabemos si la plata se recuperó. Sabemos que hubo una sanción en primera instancia en contra del ex gobernador León, porque durante pues, su gobierno se hicieron estos pagos, pero creo que pues creo que alguien experto podría decir si 2 o 3 años después de ocurrido un hecho es mucho o poco, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, ahorita lo que pasó con esta licitación famosa que ocupó titulares y que ha sido uno de los procesos mediáticos más comentados, que es la que propició la salida de la Mintic Karen Audinen, lo de los 70.000 millones de pesos, que sí este escándalo explota y las autoridades actúan antes de que ocurra o ya cuando ya no se puede hacer nada. Digamos, aquí en este caso es claro que hubo entre 2 y 3 años de diferencia entre que ocurren los hechos y que se hace la denuncia, primero por parte de un ente de control. Le preguntamos a Laura por las garantías que tiene el periodismo a nivel regional para investigar estos casos y si de pronto ha recibido presiones o amenazas investigando puntualmente el caso del cartel de la hemofilia. Como nosotros tomamos la decisión editorial casi que debida de cubrir las historias sobre el poder, pues que incluye por supuesto la corrupción desde las regiones,
hemos tenido que asumir el costo que tiene para los periodistas regionales hacer periodismo y periodismo de investigación. Digamos, eso de entrada es una gran o ayuda a entender cómo funciona el país en parte, ¿no? O sea, hacer investigación desde Bogotá a la corrupción es un tema que tiende a ser, en todos lados es complicado y se corren riesgos, pero hay mucho más nivel de seguridad y de tranquilidad cuando se hace desde la ciudad de Bogotá. O sea, esa es la primera diferencia que uno puede decir que ha sentido. Eh, Intimidaciones y represalias explícitas por el tema de haber cubierto la corrupción en Córdoba, que no solo ha sido como la refería al cartel de la homofilia, sino en general también muchísimo la corrupción electoral que ha habido en ese departamento y otros casos de corrupción y otros casos cuestionables, incluso teniendo también como protagonista a Alejandro León. Pues no hemos tenido, por fortuna, intimidaciones. De pronto sí cierta presión de algunos actores involucrados, pero en términos más eh, de acoso un poquito más en términos judiciales, o sea, no ha habido una demanda, pero sí como una reiterada solicitud de rectificación que no hemos concedido por considerar que tenemos como todos los elementos que sostienen estas investigaciones, pero sí es como esa exposición y esa suerte de presión en la que se cae, aunque, repito, de ninguna manera se ha tratado de presiones ni de presiones como explícitas o amenazas o intimidaciones por fortuna. Pero sí entiende uno también la realidad de por qué el periodismo regional no siempre tiene la facilidad para hacer estas investigaciones, porque es que es a otro precio cuando uno vive en la región. No es algo inusual que la corrupción a nivel departamental se dé a través de las gobernaciones. Por el contrario, parece ser una forma bastante común y fácil de apropiarse de los recursos públicos. Por esta razón, una de las últimas preguntas que le hicimos a Laura tuvo que ver con la posibilidad de que estos hechos vuelvan a ocurrir de la forma como ocurrieron en el departamento de Córdoba. Yo te destacaría algo de entrada que yo creo que ayuda a entender el momento incluso electoral por el que está pasando Colombia y es el tema de la mayor educación política que ha venido adquiriendo la gente, el ciudadano colombiano, el mayor criterio. Digamos, electoralmente estamos viendo que hubo un voto de rechazo a la clase política tradicional que uno entiende en los dos proyectos políticos que pasaron a la segunda vuelta, ¿cierto? Hubo un voto castigo, si se quiere, a los políticos. Hoy los políticos están en un absoluto descrédito. Y ese voto uno también podría entender que por ahí van cosas como que ha aumentado la capacidad de denunciar y de advertir hechos a través de las redes sociales. O sea, yo lo que siento es que en Colombia hay una ciudadanía activa. Listo, no son los entes de control, es cierto, no, el ciudadano que tiene un Twitter no es gente de control, pero cuando un ciudadano advierte o crea una cuenta y hace advertencias sobre hechos que están sucediendo, hay muchísimos ejemplos que evidencian que suele servir, que al menos se prenden alarmas, que un periodista mira lo que están denunciando y de repente decide ir a mirar si es cierto lo que están comentando ahí. Es decir, siento que hay, más allá de evaluar a los entes de control, de si ahorita están tomando más medidas o no que antes, yo lo que siento es que todos estos casos de corrupción y todas estas situaciones que ha pasado alrededor de la política tradicional en Colombia no solo han generado este descrédito que vemos en el resultado electoral, sino también que haya una ciudadanía más activa haciendo denuncias públicas. No siempre son denuncias reales, no siempre son denuncias que llegan a finales o que llevan a pruebas, pero que suelen hacer bulla y que suelen prender la luz hacia lo que sucede. Entonces ya no es tan fácil hacer ciertas cosas que antes se hacían alrededor de la corrupción. Te doy un ejemplo. Un caso de corrupción electoral, ¿no? Que también es una corrupción pues, que ha azotado muchísimo a Colombia, como es pedirle el voto, usar los entes públicos para obligar a los contratistas por OPS a votar por uno u otro candidato. Antes esa era una práctica que pasaba muchísimo más de agache. Ahora a ti te obligan a ir a una reunión política siendo tú contratista de manera indebida y la persona saca un celular y graba y lo filtra a las redes y se arma un escándalo.
Entonces, ese es un pequeño ejemplo que no necesariamente habla, pero también tiene que ver con la corrupción y también tiene que ver con el uso de los recursos, porque al final a estas OPS les estamos pagando con los recursos de todos, ¿no? Entonces, siento que sí ha habido un cambio alrededor. No me atrevería a cuantificar ni a calificar el actuar de los entes de control. Al final uno siente que salen unas denuncias y que se toman unas medidas, pero uno no sabe si están de verdad haciendo la investigación debida. Hay un asunto que sigue ocurriendo en Colombia y que es un asunto estructural, y es quién controla los organismos de control. Las procuradurías, la Contraloría, distritales, municipales, siguen siendo controladas por los políticos que gobiernan. O sea, el político llega a una alcaldía o a una gobernación y lo primero que hace es aceitar al consejo o a la asamblea para que le nombren personajes en los entes de control que sean de su cuerda y así evitarse investigaciones. Para que eso cambie, tendría que haber una reforma política en Colombia, entonces eso es un cambio estructural que aún sigue sin darse. Nosotros pudimos participar en una investigación hace un par de años que hicimos con un colectivo que se llama Consejo de Redacción, que contó cómo en varias ciudades del país ocurría ese fenómeno, que se llamó como siguiéndole el rastro a las contralorías. Lo hicimos en el caso de las contralorías y descubrimos cómo eso era un modus operandi. No llega un mandatario a nombrar o a intervenir indebidamente en el nombramiento de un contralor de su cuerda para que todas sus actuaciones pues pasaran más de agacho, para blindarse en sus actuaciones. Entonces, uno podría decir que ahorita puede haber aumentado una cosa o la otra, pero esa es una situación que sigue muy real. Y por el otro lado, pues de manera positiva, yo sí destacaría que en todo caso cada vez hay una ciudadanía, o parece haber una ciudadanía más crítica, más activa y más dispuesta a hacer denuncias y a pedir cambios. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Le agradecemos a La Silla Vacía y a Laura Ardila por meterse de lleno en estas investigaciones a nivel regional que, como lo mencionó Laura, no son fáciles de llevar. Y a ustedes les agradecemos por escucharnos.